Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo inesperado. Özkan Deniz pierde el control a la salida del juzgado y sorprende a todos. El día de ayer, frente a las puertas del Palacio de Justicia en Estambul, se vivió una escena que rápidamente se convirtió en tema de conversación en todos los medios de entretenimiento. El reconocido cantante y actor Özkan Deniz, conocido por su elegancia y carácter reservado, no pudo contener sus emociones al salir de una audiencia legal que, según fuentes cercanas, estaba relacionada con temas personales. Decenas de periodistas y fanáticos lo esperaban afuera, pero nadie imaginaba la explosión emocional que protagonizaría el artista. Con cámaras grabando cada instante, Özkan salió acompañado de su abogado. A primera vista, parecía mantener la calma, pero al escuchar una pregunta insistente de un periodista sobre su vida privada, perdió el control. En ese momento, se giró con visible enojo y exclamó, «¡Basta ya! No todo en mi vida es un espectáculo para ustedes. También soy un ser humano que sufre y tiene límites». Las palabras resonaron con fuerza y dejaron a los presentes en silencio. Algunos fanáticos, sorprendidos, intentaron calmarlo. Una mujer en la multitud le dijo con tono compasivo, «Özkan, estamos contigo, no te preocupes». Pero el actor, visiblemente afectado, respondió, «Gracias, pero a veces siento que todos olvidan que detrás de las canciones y las películas hay una persona real». Las redes sociales se encendieron en cuestión de minutos. Los videos del momento se compartieron miles de veces y los comentarios se dividieron entre quienes lo apoyaban y quienes lo criticaban por perder la calma en un espacio público. Una seguidora escribió en Instagram, «Lo entiendo completamente, a veces la presión de los medios es insoportable. Özkan tiene derecho a defenderse». Mientras que otro comentario decía, «Un artista de su nivel debería mantener la compostura, sin importar lo que pase». Su exesposa, Feyiz Aktan, también fue mencionada en las preguntas de la prensa, algo que parece haber sido la chispa que encendió la situación. Cuando un reportero insinuó que la audiencia estaba relacionada con ella, Özkan replicó con voz firme, «No voy a permitir que se especule sobre mi familia. Les pido respeto». Esa declaración dejó claro que el tema era delicado y que prefería mantenerlo en la intimidad. En medio de la tensión, su abogado intervino rápidamente diciendo, «Por favor, basta de preguntas. La situación legal sigue su curso y no hay nada más que declarar». Sin embargo, ya era demasiado tarde, la reacción de Özkan se había convertido en el titular del día. Varias cadenas de televisión transmitieron en vivo las imágenes y los programas de farándula no tardaron en invitar a psicólogos y analistas para debatir sobre la presión que viven las celebridades. La discusión sobre lo ocurrido no se limitó a la televisión y las redes sociales. Varios periódicos de circulación nacional en Turquía publicaron editoriales analizando la situación. Algunos columnistas argumentaron que Özkan Deniz es un reflejo de cómo la fama puede deshumanizar a los artistas, mientras que otros insistieron en que, siendo una figura pública, debe aceptar que la curiosidad mediática es parte de su vida cotidiana. Un periodista veterano escribió en su columna, «Lo que vimos no fue simplemente un arrebato de enojo, sino la expresión cruda de un hombre que se siente atrapado entre la presión mediática y su derecho a la privacidad». Özkan Deniz no explotó contra el público. Algunos colegas del artista también se pronunciaron. La cantante Demet Akalın publicó en su cuenta de Twitter, «Todos tenemos un límite. Yo también he sentido esa presión y sé lo difícil que es. Fuerza, Özkan». Mientras tanto, el actor Burak Özçivit fue más reservado y comentó durante un evento, «Entiendo la situación, pero debemos aprender a manejar nuestras emociones. El público siempre está mirando». La controversia también alcanzó a programas de opinión, donde psicólogos fueron invitados a analizar la explosión emocional. Según la psicóloga clínica Elif Karaca, lo que experimentó Özkan Deniz puede describirse como una reacción de estrés agudo. El constante acoso mediático y las preguntas invasivas pueden convertirse en detonantes para episodios de
La relación pasada de Oscar con Faith Actan sigue siendo un tema delicado en los medios. A pesar de que el artista ha intentado mantener su vida personal alejada de los titulares, las especulaciones sobre su relación con ella y los procesos judiciales en curso se han convertido en alimento para la prensa sensacionalista. Algunos expertos en farándula opinan que este tipo de exposiciones terminan dañando no solo la imagen pública, sino también la estabilidad emocional de los involucrados. Un detalle que llamó la atención fue que, después del incidente, Oscar no publicó nada en sus redes sociales. Su silencio fue interpretado de diferentes maneras, algunos lo vieron como un gesto de dignidad, mientras que otros lo interpretaron como un intento de evitar que la polémica creciera aún más. Aunque el episodio generó un gran revuelo, varios críticos aseguran que no afectará de manera significativa su trayectoria. Oscar Denise es un artista con décadas de experiencia y una base de seguidores fieles. Sin embargo, otros consideran que este tipo de episodios podrían afectar su relación con marcas y patrocinadores que suelen preferir mantener una imagen pública impecable. Un productor de televisión, que pidió permanecer en el anonimato, declaró: "Los artistas son humanos y pueden equivocarse, pero en la industria del entretenimiento todo se magnifica". Oscar deberá manejar con cuidado los próximos pasos para no convertir este episodio en una mancha permanente en su carrera. El incidente abrió nuevamente el debate sobre los límites del periodismo de espectáculos en Turquía. ¿Hasta qué punto los medios tienen derecho a indagar en la vida personal de las celebridades? ¿Existe un límite ético entre informar y acosar? El sindicato de periodistas emitió un comunicado en el que recordó la importancia de respetar la dignidad de las personas, incluso cuando se trata de figuras públicas. La libertad de prensa es fundamental, pero no debe confundirse con la invasión de la intimidad. El equilibrio entre el derecho a la información y el respeto a la vida privada debe preservarse. Se espera que Oscar Denise regrese pronto a los escenarios con su nueva gira musical, programada para iniciar en Ankara en las próximas semanas. Muchos fanáticos aseguran que lo recibirán con los brazos abiertos, sin importar el escándalo. En redes sociales ya circulan mensajes de apoyo con el hashtag #Estamos contigo Oscar, tendencia que demuestra la fuerza de su comunidad de seguidores. Por otro lado, algunos opinan que sería oportuno que el cantante brinde una entrevista exclusiva para aclarar su posición y cerrar el tema antes de que siga alimentando rumores. Hasta ahora, ni él ni su equipo de prensa han confirmado si esto ocurrirá. Lo cierto es que este episodio quedará en la memoria colectiva como un recordatorio de que incluso las estrellas más admiradas tienen un lado humano vulnerable, capaz de quebrarse ante la presión. En un mundo donde cada gesto es capturado por una cámara y difundido en segundos, mantener la calma se convierte en un reto casi imposible. Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes de esta reacción? ¿Les parece justificada o creen que Oscar debió actuar con más calma? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantará leerlas. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más noticias del mundo de las celebridades.